uno de los coordinadores del PIT-CNT de Castillo. Bueno, buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, ciertamente, sí, la Central Obrera ha de alguna manera cuestionado este proyecto, entre otras cosas porque no ha tenido la participación de los propios trabajadores. La Central siente que de alguna manera hay proyectos de esta administración que trascienden este periodo y que de alguna manera no son consultados con los principales operadores del mismo. Sí, se reitera, ¿no? Es un error que sigue cometiendo la izquierda en el gobierno, a pesar de todos los disgustos que debe de haber tenido, de todos los encontronazos que sí surgieron con el movimiento sindical. Y parece que le cuesta mucho aprender, porque si el proyecto es bueno, si el proyecto es una iniciativa que efectivamente intenta beneficiar al conjunto de los uruguayos, favorecer a las políticas sociales, económicas, productivas del país, entonces ¿por qué razón tenerlo tan oculto hasta que cuando aparece con luz pública es porque ya se envía al Parlamento? Siempre en todas las cosas hay un proceso de elaboración, un proceso de análisis y de estudio. Hemos pedido reiteradas veces en cada uno de estos proyectos que involucran o hace a la parte de la reforma del Estado, ser partícipe de esos proyectos. Esto no es nuestra intención cogobernar, que ya se nos dijo y explicamos cada rato, no queremos la cogestión del gobierno, ¿no? De la misma forma que nosotros reivindicamos un principio de independencia de clase, está bien que el gobierno diga yo soy gobierno y electo para gobernar, está bien, nosotros no queremos tocar esa parte. Pero en todos aquellos proyectos que nosotros tenemos opinión y que efectivamente creemos que podemos alcanzar propuestas concretas para evitar algunos líos, algunos problemas, no se nos ha tenido en cuenta. Este es uno de ellos. Anoche la mesa representativa manifiesta su desconformidad con el primer proyecto con el que dio a luz pública, cuando ingresó al Parlamento. Ahora ha sufrido 5, 6, y creo que estamos en la 6ª versión del proyecto. El último no lo hemos analizado, data de 24 horas atrás, pero seguimos reclamando en todo caso, bueno, la primera de las cuestiones básicas y elementales es que se mantenga el derecho a la negociación colectiva y todas aquellas cosas que involucren los derechos laborales tenga participación los sindicatos del lugar, una de ellas. Y otra nos sigue preocupando la pérdida de algunas áreas estratégicas controladas por el Estado. Nos preocupa eso. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el proyecto Borrador, que el que podemos hablar, era tan difusa y tan abierta que la inversión se podía hacer con la sola iniciativa del inversor privado en cualquiera de las áreas que cubre el Estado. Ahora las precisa un poco más y dicen que otras. Aunque no está delimitado que aquellas cuestiones que ya realiza el Estado como acción propia no lo puedan hacer los privados. Eso es una preocupación, lo entendemos como una parte de la privatización o competencia privada en las áreas que ya cumple el Estado. Por ejemplo, para hablar. Bien. Vamos al acto del 1 de mayo. Uno tiende a suponer que el reclamo por mejorar la distribución de la riqueza va a ser uno de los aspectos centrales de la proclama. ¿Este reclamo, de alguna manera, fue, entienden ustedes, contemplado con los anuncios que le hizo el equipo económico a la central sindical en las últimas horas? En parte sí. La respuesta que nos dio el ministro de Economía, el equipo económico de gobierno en general, fue una respuesta al documento que hace 60 días atrás presentó la central, que lo elaboró junto con el Instituto Cuesta Duarte. Ahí nosotros, invitados por el presidente de la República, que hizo una invitación pública a que todos aquellos que creían que habría alguna alternativa o sugerían una cosa distinta en torno a la rebaja del IVA, que la propusieran. Él estaba abierto para escuchar. Nosotros ahí nos pusimos a trabajar y acercamos una propuesta concreta. A la postre creo que la única, porque mucho se habló en la prensa, muchos partidos políticos de la oposición o de la propia izquierda gagartearon bastante, pero no colocaron ninguna propuesta escrita al gobierno. La central la hizo llegar. En aquel momento fue saludada porque efectivamente era una propuesta seria. Lo volvió a hacer el ministro cuando nos volvió a llamar. Bueno, otra vez, habiendo estudiado la carpeta, nos dijo que saludaba la integralidad de la misma, tanto por el desarrollo como por los contenidos, que era muy difícil para el ministro decirnos que no en algunas cosas o oponerse. Simplemente hay cuestiones que evidencian en torno al eje o la estrategia que lleva el gobierno para adelante. Y ahí nos dan alguna respuesta que tiene que ver con beneficio al salario de los trabajadores por la vía de aumentar el monto mínimo no imponible, o de buscar un mecanismo distinto para el descuento de fin de año del IRPF, que no pegara ese mazazo que pegaba en el conjunto de los trabajadores del país. Bueno, esta es una solución en parte, o solución en parte es decirnos de que a fin de año se empieza a aplicar la generalidad del descuento del IVA del 2%, aunque se va a devolver íntegramente el IVA
a todos los beneficiarios de asignaciones familiares y de la tarjeta Mides. Nosotros nos alegramos por eso, involucra a unos 200.000 hogares, es una cuestión bien importante, pero nuestra propuesta iba más arriba y va más a fondo. Por eso se mantiene de todas formas en el eje del 1 de mayo la necesidad de un gran debate, de una gran discusión y de cambiar algunos mecanismos que hacen a la redistribución de la riqueza. Es decir, entonces que el tema de fondo continúa. ¿Está bien decir un saludo a la bandera lo que hizo el gobierno? No. Primero, no fue un gesto que nació propiamente del gobierno, ¿no? Nosotros solicitamos la semana anterior de turismo ser recibido porque íbamos en busca de la respuesta. Nosotros queríamos que se nos respondiera, si te felicitan, te golpean el hombro, pero no tienen en cuenta tu propuesta, es lo mismo que la nada. Bueno, entonces demoraron un poco en darnos la respuesta, pero finalmente lo que hicieron saber y lo que se dio a conocer públicamente es una muy buena cosa, es un adelanto. Decir si estamos conformes, no estamos conformes, es un avance sustancial, pero en la esencia la redistribución de la riqueza del país es un debate, primero, que no se resuelve con una reunión, no se resuelve con un acto, es un debate público en el cual estamos invitando al conjunto de la sociedad para discutir en la concepción política de un gobierno de izquierda si está solamente mejorar la economía y las finanzas y mantener el mismo esquema de reparto. Entonces lo que hace es que yo tenga que decir, la economía mejoró, hay algunos datos que objetivamente están bien, se bajó la desocupación, recuperamos el poder adquisitivo, creció el salario real, sí, son cosas que no podemos negarlas, son ciertas. Tan cierta como que el 20% más rico de los uruguayos se apoderan del 50% de la riqueza que generamos. Y eso no es de una política de izquierda. Política de izquierda es efectivamente echar mano a la raíz del fondo, a discutir cómo se hace una distribución más equitativa. Si la riqueza la generamos todos los trabajadores y las trabajadoras del país, ¿por qué alguien se tiene que enriquecer a costilla de un obrero? Entonces, bueno, hablemos las cosas como son. Y esto sabemos que es un debate que se instala por un largo periodo de tiempo. Nosotros dijimos, este eje estratégico del movimiento sindical se va a mantener por lo menos durante todo este periodo de gobierno. Y cuando alcancemos, ojalá, porque yo milito en forma optimista para conseguir logro para los trabajadores, cuando lo logremos, vamos a pasar a una segunda fase, que es meternos en la esencia, porque hoy cuando uno dice discutir sobre la distribución de la riqueza es porque antes se generó. Bueno, vamos a discutir cómo se genera la riqueza, cuál es la matriz, el modelo de desarrollo productivo del país. ¿Vamos a solo enriquecernos como país transitoriamente plantando arbolitos y haciendo pasta de celulosa? ¿O estamos pensando en otro tipo de país? ¿Vamos siempre a estar especulando con que nazcan vacas y se reproduzcan y nos compren la carne? ¿O vamos a estar pensando otra cosa? Bueno, nosotros queremos meternos en la esencia de la discusión de fondo con un claro contenido marxista que no negamos, que es meternos en el modelo de desarrollo productivo de nuestro país. ¿Lo van a conversar con el presidente mañana esto? No sé si dará para tanto la discusión. Hay algunos debates políticos que son distintos a lo que hemos discutido con el ministro de Economía. ¿Por y hay ejemplo? temas. Y por ejemplo, el tema que enunciamos, ¿no? Proyecto público-privado de la asociación. ¿Cuál es el objetivo de fondo que se busca allí? Cuesta creer que te digan, por un lado, qué bien que estamos económicamente, hemos mejorado, hemos superado todas las metas y todo. Por otro lado, precisamos traer plata a inversores porque no hay plata para el ferrocarril. Hay algo que está mal. Algo se contradice. ¿Hay o no hay plata? ¿Se mejoró o no se mejoró? Y si se mejoró, ¿para qué cosa? ¿En dónde está? Bueno, algunos datos a nosotros no nos cierran. Ese es un tema. Queremos ver si nos van a dar tiempo, espacio de tiempo para efectivamente incorporar alguna de las propuestas del movimiento sindical en ese proyecto, o el que está directamente ligado, el del ferrocarril, también, ya que lo nombraba como una de las empresas públicas que tiene un proyecto que en algo está separado de las PPP, pero también está directamente hermanado. Discutir cuestiones tales como la presidencia pro tempore que va a tener el Uruguay, entonces Mujica va a ser el presidente pro tempore durante el segundo semestre del año del Mercosur y quisiéramos alcanzar algunas metas que son para los trabajadores de la región toda, no solo para el Uruguay. ¿Le preocupa al PIT-CNT que algunos sectores del gobierno estén preocupados por los acuerdos que se han alcanzado a nivel de los consejos de salarios que dicen están por encima de las pautas fijadas por el Ejecutivo? Y digo esto por la preocupación que hay a nivel de la inflación en el Poder Ejecutivo. La inflación es una preocupación también para nosotros. Habida cuenta de eso es que en cada convenio de los consejos de salarios todos tenemos especial énfasis en colocar una cláusula del convenio que si la inflación se dispara, ¿qué es lo que pasa?
Yo no quiero que el salario de los trabajadores otra vez sea el que pague las disparadas o los problemas o las crisis económicas. Y el empresario no los quiere pagar los platos rotos. Bueno, el gobierno se cubre porque si te coloca una pauta muy arriba está dando sensaciones de debilidad. El problema es de que cuesta asumir que aquí hay problemas reales. Primero, por mejor que esté el Uruguay, sigue siendo un país pobre y sigue siendo un país dependiente. Esto hay veces que hay que aterrizar, hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Sí que estamos mucho mejor, pero sobre la base de ser un país pobre, ¿eh? Que no somos el país desarrollado, que ahora tenemos independencia propia y podemos hacer lo que se nos ocurra. Nos va bien porque la materia prima, los commodities han subido a precios fundamentales, la carne, los lácteos, la madera, la soja, el arroz. Pero uno de los commodities en el cual Uruguay es tremendamente dependiente es el petróleo. El petróleo se disparó al carajo. Y el Uruguay y la región y el mundo tiene un problema económico. Se está disparando la inflación no solo en Uruguay. Vos lees los diarios o las versiones electrónicas de Chile, se lee la preocupación fundamental. En Argentina hay dos versiones, una que dice del 25% y la que quiere decir el gobierno del 12 o del 14%, que es bastante más elevada de Uruguay. En Brasil, Dilma salió a operar directamente allí porque está preocupada del tema de la inflación. Quiere decir que el Uruguay no es una isla solo, porque sí, y antes sí no lo va a resolver, y menos lo queremos que se resuelva sobre la base del salario de los trabajadores. Entonces, nosotros queremos simplemente decir, si al país le va bien y a la empresa para la que trabajamos le va mejor, tiene que haber un reparto equitativo. Uno de esos escalones es el salario y por eso discutimos sobre la base de lo que tenemos en la coyuntura. Y si le va mal mañana, discutiremos mañana, hermano, porque bastante hemos pagado los platos rotos nosotros. Acá hubo un 2000, un 2001, un 2002 más reciente, en donde perdimos casi el 30% del salario y el movimiento sindical no se paró en la esquina convocando a prender fuego las praderas, sino que lideraba planteos políticos que el gobierno de Valle no sintió. Juan Castillo, gracias por acompañarnos esta noche. A la orden. Tenemos mucho más. En instantes con ustedes la entrevista con el diputado de la Corriente Acción y Pensamiento Libertad, Carlos Gamú. Enseguida estamos.